El viento salado de Tarragona me azotó la cara como un puñetazo de traición. Mientras el mar rugía abajo. Indiferente a mi rabia. No puedes obligarme a esto. Mamá. Es una locura. Grité. Pero mi voz se perdió en el eco de las olas que devoraban la costa. En ese instante. Vi sus ojos. Los de Gabriela. Brillando con un terror que no era fingido. Y supe que mi mundo acababa de romperse en pedazos irreparables. Me llamo Lorena. Y mi vida en Tarragona siempre había sido un equilibrio precario entre el sol abrasador del Mediterráneo y las sombras frías de las expectativas familiares. Nací en esta ciudad de piedra antigua, donde el Amposta serpentea como un secreto mal guardado y las murallas romanas susurran historias de conquistas olvidadas. Mi madre, Doña Isabel, era la reina indiscutible de nuestra casa en el barrio del Serrallo. Un lugar donde el olor a pescado fresco se mezclaba con el humo de las chimeneas y las voces de los pescadores que narraban leyendas al amanecer. Ella, con su porte altivo y su collar de perlas que nunca se quitaba, había construido un imperio de viudas y herencias. Pero su corona estaba hecha de deudas emocionales que yo, su única hija, había pagado desde niña. Todo empezó un mes antes de mi 28º cumpleaños. En una cena familiar que olía a paella quemada por el descuido de la cocinera. Mi madre me miró con esos ojos que parecían tallados en mármol. Y dijo, Lorena, es hora de que hagas lo correcto por la familia. Pensé que hablaría de mi carrera como abogada en el bufete del puerto. O de mi soltería que tanto la avergonzaba en las misas del domingo. Pero no. Sacó un sobre amarillento del cajón de la cómoda. Y en él, un acta de adopción de hace 20 años. Gabriela. La Omega que mi madre había salvado, de un orfanato en Barcelona. Criada como una hermana postiza en nuestra casa. Gabriela. Con sus 18 años entonces. Ahora con 28 como yo. Pero marcada por un estigma que en nuestra sociedad conservadora de Tarragona pesaba como una losa, ser Omega en un mundo de alfas dominantes. Donde los feromonas dictaban destinos y los matrimonios arreglados aún se susurraban en las tertulias de la alta sociedad. Te casarás con ella, decretó mi madre. Como si estuviera firmando un contrato de arrendamiento. Yo me reí. Al principio. Una risa histérica que resonó en las paredes encaladas de la sala. ¿Casarme? ¿Con Gabriela? Mamá. Eso es absurdo. Ella es como mi hermana. Y además. Soy lesbiana. Por Dios. ¿Crees que no lo sabes? Pero mi madre no parpadeó. Precisamente por eso. Hija. En esta familia. Los lazos se atan con lo que sea necesario. Gabriela necesita protección. Y tú necesitas estabilidad. El escándalo de tu preferencia podría arruinarlo todo. Piensa en el bufete. En nuestra reputación en Tarragona. Sus palabras eran veneno dulce. Envueltas en el aroma de su perfume de lavanda. El mismo que usaba para las visitas importantes. Gabriela entró en ese momento. Con una bandeja de postre en las manos temblorosas. La vi por primera vez en años no como la niña callada que jugaba en el patio con muñecas rotas. Sino como una mujer, alta. Con el cabello castaño cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Ojos verdes que parecían lagos de Tarragona en tormenta. Y una fragilidad que emanaba de su piel pálida. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco. Pero su postura era la de alguien que carga con el peso del mar. Lo siento. Lorena. Murmuró. Bajando la mirada. Su voz era un susurro. Pero en él oí el eco de años de sumisión. Mi madre la había criado como a una hija.
Pero siempre con el recordatorio implícito, eres Omega. Dependes de nosotras. En nuestra cultura, donde las tradiciones catalanas se entretejían con mitos antiguos de alfas y omegas, Gabriela era el sacrificio perfecto para salvar a la familia de la vergüenza de mi orientación. Intenté resistirme. Grité. Lloré. Amenacé con irme a Barcelona o incluso a Madrid, lejos de las redes de mi madre. Pero Tarragona es una trampa dulce, sus playas de arena dorada, sus fiestas de San Magí con tambores que laten como corazones acelerados. Y sobre todo, el lazo invisible de la sangre. Mi madre controlaba el dinero. El bufete era suyo en la práctica. ¿Y Gabriela? Gabriela me miró con esos ojos que decían por favor. No me dejes sola. No era amor. Me dije. Era piedad. Así que cedí. Como una ola que se rompe contra las rocas del Mediterráneo. La boda se fijó para el equinoccio de otoño. En la Catedral de Santa Tecla. Con invitados que fingirían sorpresa ante la unión familiar. Los días previos fueron un torbellino de preparativos que me ahogaban. Mi madre organizaba todo, el vestido de Gabriela, bordado con hilos de oro que evocaban las tradiciones de las novias catalanas, el banquete con mariscos frescos del puerto, las flores de romero que perfumarían el aire. Símbolo de lealtad en nuestra tierra. Yo, en cambio, me refugiaba en el trabajo, defendiendo casos de divorcios amargos en el juzgado. Ironía cruel que me mordía el alma. Por las noches, en mi habitación con vistas al mar, oía a Gabriela llorar en la contigua. Sus sollozos eran suaves, como el lamento de las gaviotas. Y cada uno era un clavo en mi resolución de mantenerla a distancia. Es tu deber, me repetía mi madre. Los omegas como ella necesitan un alfa como tú para no desmoronarse. ¿Y tú? Tú aprenderás a quererla. Como yo la quise. La noche antes de la boda. Escapé al puerto. El aire salino me golpeaba el rostro mientras caminaba por los muelles, donde los barcos pesqueros cabeceaban como sueños abandonados. Me senté en un banco de madera astillada, fumando un cigarrillo que sabía a arrepentimiento. ¿Por qué no huía? Porque en el fondo, Tarragona era mi sangre. ¿Y Gabriela? Gabriela había sido mi sombra desde niña. Recordé las tardes en la playa de la Rabassada, donde le enseñaba a nadar. Sus risas ahogadas por las olas. Su mano pequeña en la mía. Pero eso era inocencia. Ahora, todo era una farsa. Oí pasos detrás de mí. Era ella, envuelta en una chalina contra el viento fresco. Lorena. Por favor. No te odio por esto, dijo, sentándose a mi lado. Su aroma, sutil como jazmín en primavera, me invadió. Un recordatorio de su naturaleza omega que mi cuerpo alfa traicionaba con un calor involuntario. Yo lo haré funcionar. Por tu madre. Por ti. Sus palabras me enfurecieron. ¿Por mí? ¿Crees que quiero esto? Eres una prisionera. Gabriela. Mi madre te usa como un peón en su juego de apariencias. Ella se encogió. Pero no lloró. En cambio, me tomó la mano. Su piel cálida contra la mía fría. Tal vez. Pero en esta ciudad, las prisiones son de piedra y tradición. Prefiero la tuya a la soledad. Regresamos en silencio. Y esa noche, mientras el reloj de la catedral daba las 12, juré mantenerme fría.
Como el viento del Mistral que barre Tarragona en invierno. Impenetrable. La ceremonia fue un velo de hipocresía. La catedral olía a incienso y rosas. Y los invitados, tías con mantillas negras, primos con trajes impecables, murmuraban bendiciones falsas. Mi madre sonreía desde la primera fila. Su rostro una máscara de triunfo. Gabriela caminó hacia el altar con gracia felina. Su vestido blanco flotando como niebla sobre el mármol. Yo, en mi traje negro entallado, sentía el anillo como una cadena. El sacerdote, un viejo amigo de la familia, recitó votos que sonaban a epitafio, en la salud y en la enfermedad, en la ferocidad alfa y la sumisión omega. Nos besamos. Un roce seco de labios que no prometía nada. Y así, nos convertimos en esposas ante Dios y Tarragona. Los primeros meses de matrimonio fueron una danza gélida en nuestra casa renovada en el Eixample. Un piso de techos altos y azulejos hidráulicos que crujían bajo mis pasos furiosos. Gabriela cocinaba pan tomaquet con tomates maduros del mercado. Pero yo comía en silencio, respondiendo con monosílabos. Ella intentaba conversaciones sobre las fiestas de la Merced. O los libros de poesía catalana que leía en secreto. Roig y negre. Como tu corazón. Bromeaba. Pero yo la cortaba, no tengo corazón para juegos. Gabriela. Mi frialdad era mi armadura. Forjada en el resentimiento hacia mi madre. Hacia esta unión que me robaba la libertad de amar a quien quisiera, a esa periodista de Barcelona con quien había coqueteado en secreto. Antes de que todo se derrumbara. Pero las grietas aparecían. Una noche de tormenta. Cuando el levante azotaba las persianas. Gabriela entró en mi estudio con una taza de chocolate caliente. Hace frío. Dijo simplemente. Yo. Hundida en papeles de un caso de herencia disputada. Levanté la vista y vi sus ojos rojos. Hinchados. ¿Has estado llorando? Pregunté. Más acusación que preocupación. Ella negó con la cabeza. Pero una lágrima traicionera rodó por su mejilla. Es la lluvia. Me recuerda a cuando era niña. En el orfanato. Tu madre me sacó de allí. Pero a veces. Echo de menos la libertad de no pertenecer a nadie. Sus palabras me desarmaron. Por primera vez. Vi no a la Omega sumisa. Sino a la mujer rota por años de expectativas. Me levanté. Y sin pensarlo. La abracé. Su cuerpo se tensó. Luego se derritió contra el mío. Su aroma envolviéndome como una manta en la noche catalana. No fue pasión, fue compasión. Un hilo frágil que empezaba a tejer algo real. Sin embargo, la sombra de mi madre lo envenenaba todo. Ella visitaba semanalmente. Trayendo regalos envueltos en papel de seda y consejos no solicitados, hazla fértil pronto. Lorena. Un hijo alfa sellaría esto. Gabriela palidecía ante tales palabras. Y yo hervía de rabia contenida. En una de esas visitas, encontré un viejo diario en el cajón de mi madre. Escondido bajo facturas. Páginas amarillentas contaban cómo había adoptado a Gabriela no por piedad, sino para usarla como palanca futura, una omega pura para alianzas. En caso de que yo fallara en el matrimonio tradicional. El secreto me golpeó como un mazazo. Mi madre no la quería, la coleccionaba como a una reliquia valiosa. Confronté a Gabriela esa misma noche. En la cocina iluminada por una lámpara de aceite. ¿Sabías que mi madre te compró como un mueble? Que este matrimonio es su venganza por mí. ¿Diferencia? Ella dejó caer el plato que lavaba.
astillándose en el suelo como mi confianza. No. Lorena. Yo creí que era por amor. Pero si quieres divorcio. Lo entenderé. Sus ojos. Esos lagos verdes. Se nublaron de nuevo. Y entonces. Lloró. No sollozos suaves. Sino un llanto desgarrador. De rodillas en los azulejos fríos. Murmurando lo siento. Lo siento por arruinarte la vida. En ese momento. Mi armadura se quebró. La levanté. La besé en la frente. Y susurré, no es tu culpa. Es la de ella. Y la mía. Por ser tan ciega. Desde esa noche. Algo cambió en el aire de nuestra casa. El viento del Mediterráneo que entraba por las ventanas abiertas ya no parecía un enemigo. Sino un mensajero de posibilidades. Gabriela y yo empezamos a hablar de verdad. No como esposas forzadas. Sino como aliadas en una batalla silenciosa contra las cadenas invisibles de Tarragona. Paseábamos por la Rambla Nova al atardecer. Mano a mano. Ignorando las miradas curiosas de los vecinos que chismorreaban en las plazas. Mira. Las dos señoras del Serrallo. Casadas por capricho de la viuda Isabel. Decían. Pero sus palabras rebotaban en nosotras como guijarros en el mar. Le conté mis miedos, como había soñado con una vida libre en Barcelona. Escribiendo artículos para revistas feministas. Amando sin etiquetas alfa-omega que nuestra sociedad medieval imponía. Ella escuchaba. Con esa paciencia omega que parecía infinita. Y luego compartía sus propios fantasmas. En el orfanato. Me decían que las omegas como yo éramos destinadas a servir. Tu madre me dio un techo. Pero también me enseñó a odiar mi propia fragilidad. Sus confesiones eran puñales en mi corazón. Recordatorios de cómo el patriarcado catalán, disfrazado de tradición, devoraba a las mujeres como nosotras. Pero en esos momentos sentía un calor naciente. No el instinto alfa posesivo, sino un amor tierno, humano, tejido con hilos de empatía. Sin embargo, la paz era ilusoria. Mi trabajo en el bufete se complicaba, un caso de una omega maltratada por su alfa esposo me confrontaba con mi propia hipocresía. Defendí su divorcio con uñas y dientes. Ganando en el juzgado de Tarragona ante un juez conservador que fruncía el ceño ante tales modernidades. Al volver a casa, exhausta, Gabriela me esperaba con una cena de escudella. El guiso reconfortante de nuestra infancia compartida. Hoy salvaste a una como yo, dijo, sirviéndome un plato humeante. La besé entonces. No en la frente, sino en los labios, un beso suave, exploratorio, que sabía a tomillo y promesas. Ella respondió, tímida al principio. Luego con una pasión contenida que me dejó sin aliento. No era lujuria, era descubrimiento. Dos almas tocándose en la penumbra de la cocina. Pero los secretos no duermen. Una semana después, recibí una llamada de mi prima Elena. Desde el pueblo de Reus. Lorena. Ten cuidado. Tu madre está tramando algo con el notario. Habla de anular el matrimonio si no hay frutos pronto. Mi sangre se heló. Confronté a mi madre en su casa del Serrallo. Un nido de antigüedades y resentimientos. Estás chantajeando nuestra vida. Le grité, agitando el teléfono como una espada. Ella se irguió, con su bastón de ébano golpeando el suelo. Por el bien de la familia,
Gabriela es estéril. ¿Sabes? Lo descubrí hace años. En un chequeo. No puede darte herederos. Este matrimonio es una farsa. Y lo sabes. Divórciate antes de que el escándalo nos hunda a todas. Sus palabras fueron un terremoto. ¿Estéril? ¿Y por qué no me lo había dicho? Corrí a casa, donde Gabriela tejía un chal en el balcón, con el sol poniente tiñendo su cabello de oro. Dime la verdad. Exigí. Mi voz quebrada. Ella palideció, dejando caer las agujas. Sí. Es cierto. Un accidente en el orfanato. Cuando era niña. Tu madre lo supo y aún así. Me crió. Me dijo que no importaba. Que encontraría mi lugar. Lágrimas surcaban su rostro. Y en ellas vi no debilidad, sino una fuerza callada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me casaste sabiendo que esto era una mentira? Gabriela se levantó, su chalina cayendo como alas rotas. Porque te quería proteger. Tu madre me prometió que si me callaba, tú tendrías una excusa para odiarme y mantener la distancia. Pero entonces, ¿te enamoraste de mí? No. O al menos, lo intentaste. La comprensión me golpeó como una ola traicionera. Mi madre no solo nos había unido por conveniencia, había plantado semillas de odio para que falláramos. Esa noche, discutimos por primera vez como verdaderas esposas. Eres una cobarde. Le lancé, hirviendo de rabia. Me dejaste creer que eras parte del complot. Ella contraatacó, su voz elevándose por primera vez, y tú eres una egoísta. Todo este tiempo me trataste como a una extraña en tu propia casa, protegiéndote con tu frialdad alfa. Las palabras volaron como vientos del gregal, azotando nuestras almas expuestas. Al final, exhaustas, nos derrumbamos en el sofá, sollozando juntas. Lo siento, murmuró ella contra mi pecho. Yo también, respondí, besando sus lágrimas saladas. En ese abrazo nació algo profundo, no solo amor, sino una alianza forjada en el fuego de la verdad. Tarragona, con su mezcla de historia y modernidad, se convirtió en nuestro campo de batalla. Empezamos a frecuentar las reuniones de un grupo secreto de mujeres LGBTQ en un bar del Part Alta, donde las luces tenues ocultaban conversaciones sobre derechos omegas y amores prohibidos. Allí, Gabriela floreció, compartía poemas en catalán que escribía a escondidas. Versos sobre mariposas atrapadas en redes de pesca. Yo la admiraba, viendo en ella no a la víctima, sino a la poeta que siempre había estado ahí. Pero el idilio se rompió con una carta anónima: tu madre sabe de tus reuniones. Prepárate para el escándalo. El miedo nos paralizó. ¿Quién nos espiaba? ¿Era mi propia familia? Decidí confrontar el pasado. Viajé sola a Barcelona, al orfanato donde Gabriela había crecido. Un edificio gris como el olvido. La directora, una monja anciana con ojos de cuervo, me mostró archivos polvorientos. Allí, la verdad oculta: Gabriela no era huérfana común. Su madre biológica había sido una omega rebelde, amante de una alfa activista, muerta en un accidente durante una protesta por derechos en los años 70. Mi madre la había adoptado no por bondad, sino para silenciar el escándalo. La familia de la madre biológica era influyente en Tarragona, y doña Isabel había comprado el silencio con la adopción.
Gabriela era un secreto vivo. Un lazo con un pasado revolucionario que mi madre temía que resurgiera. Regresé a casa con el corazón en un puño. Lista para contárselo todo. Pero al entrar, encontré a Gabriela empacando una maleta. Me voy, dijo. Su voz un hilo. Tu madre vino hoy. Me ofreció dinero para desaparecer. Dijo que soy una maldición para ti. Que mi esterilidad y mi sangre maldita te arruinarán. Lágrimas caían de sus ojos. Y en ese llanto vi el abismo, no por mí, sino por el amor que habíamos construido. No te vayas, supliqué, arrodillándome. Sin ti. Soy solo la hija de un monstruo. Ella dudó. Y en ese instante, la besé con desesperación. Un beso que sellaba promesas rotas. Pero la traición mayor estaba por venir. Esa noche, mientras dormíamos entrelazadas, un golpe en la puerta nos despertó. Era la policía local, alertada por una denuncia anónima de actividades inmorales en nuestro hogar. Mi madre. Por supuesto. Nos llevaron al comisariat, donde pasamos horas bajo luces fluorescentes, acusadas de corromper la moral tradicional. Gabriela temblaba a mi lado, su mano en la mía como ancla. Resiste, le susurré. Al amanecer, un abogado amigo nos sacó bajo fianza. Pero el daño estaba hecho, los periódicos de Tarragona hablaban del escándalo de las esposas del Serrallo. En la crisis, encontramos fuerza. Juntas, demandamos a mi madre por manipulación y difamación. Un juicio que sacudiría los cimientos de nuestra ciudad. Pero antes del veredicto, Gabriela me confesó su mayor secreto: estoy embarazada. ¿Cómo? Los médicos lo confirmaron, un milagro médico. Una fertilidad latente activada por el estrés y el amor. Mi madre lo sabía. Y por eso había acelerado el escándalo, temiendo que un hijo nuestro legitimara nuestra unión. El juicio fue un circo en el Palacio de Justicia de Tarragona, con sus columnas dóricas, testigos mudos de nuestras vergüenzas expuestas. La sala olía a madera vieja y a la tensión de los reporteros apiñados en la galería, sus plumas rasgando el papel como garras. Mi madre se sentó en el banquillo de los acusados, impecable en su traje de chaqueta negro, con el collar de perlas como armadura. Gabriela y yo, del brazo del abogado, éramos las demandantes, dos mujeres unidas no solo por un anillo, sino por una herida compartida que sangraba en público. ¿Por qué lo hiciste, mamá?, pregunté desde el estrado, mi voz resonando en el silencio sepulcral. El juez, un hombre de cejas canosas y reputación conservadora, me instó a mantener la compostura. Pero yo no podía. Adoptaste a Gabriela para controlarla. La casaste conmigo para silenciar mi verdad. Y ahora, intentas destruirnos por un hijo que no encaja en tu visión. La sala murmuró. Un zumbido como el de las abejas en los campos de Tarragona. Mi madre levantó la vista. Y por primera vez vi grietas en su fachada, ojos enrojecidos, labios temblorosos. Todo por amor, Lorena. Amor a la familia. A nuestra herencia catalana. Tú. Con tu desviación. Y ella. Con su sangre rebelde. Sois una amenaza. El abogado presentó las pruebas, el diario, los archivos del orfanato, testimonios de antiguas empleadas que hablaban de las presiones de doña Isabel. Gabriela testificó. Su voz firme pese al vientre que empezaba a redondearse bajo el vestido holgado.
Me crió como a una hija. Pero me trató como a una propiedad. Su amor era una jaula dorada. Cuando mencionó el embarazo, un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi madre se derrumbó entonces, sollozando no de arrepentimiento, sino de derrota. No lo permitiré. Un hijo omega en esta familia sería el fin. Sus palabras, gritadas en catalán arcaico, fueron el clavo en su ataúd legal. El juez dictaminó a nuestro favor, indemnización, orden de alejamiento y un reconocimiento público de nuestra unión como válida. Pero la victoria fue agridulce. Al salir del juzgado, bajo el sol implacable de mediodía, mi madre se acercó, escoltada por un agente. «Perdóname, hija», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Gabriela me apretó el brazo. Un recordatorio silencioso. Miré a esa mujer que me había parido. Y vi no a la villana, sino a una viuda aterrorizada por la pérdida de control. Moldeada por una Tarragona de tradiciones asfixiantes. «No puedo», respondí, con voz quebrada. «Has herido demasiado». Ella se alejó, encorvada, desapareciendo en un taxi hacia el Serrallo, dejando atrás un rastro de perfume de lavanda que se mezcló con el aroma salino del mar cercano. La noticia se extendió como reguero de pólvora por la ciudad. Las tertulias en las plazas hablaban de nosotras, algunas con asco, otras con admiración secreta. Recibimos cartas anónimas, insultos garabateados en papel barato. Pero también notas de apoyo de omegas ocultas en bodas arregladas. Gabriela, ahora radiante con el embarazo, empezó a escribir un blog anónimo sobre vidas LGBTQ en el sur de Cataluña. Sus palabras un bálsamo para almas como la nuestra. Yo, liberada del bufete familiar, abrí mi propio despacho en el Part Alta, especializándome en derechos de género y omegas. Juntas, asistíamos a las verbenas de verano, bailando sardanas con barrigas crecientes, desafiando las miradas con sonrisas desafiantes. Sin embargo, el pasado nos suelta fácilmente. Una noche de otoño, cuando las hojas de los plátanos en la Rambla Nova crujían bajo nuestros pies, Gabriela se detuvo bajo una farola. «Hay algo más que debo decirte», murmuró, su mano en mi mejilla. Pensé que era sobre el bebé, un niño, según las ecografías, o sobre sus miedos al parto. Pero no. Antes de que tu madre me adoptara, viví con mi tía en Reus. Ella era la hermana de mi madre biológica. Y me contó historias. Mi progenitora no murió en un accidente, fue asesinada por un alfa celoso durante una manifestación por derechos omegas en 1975. Tu madre lo encubrió todo a cambio de favores políticos con la familia de ese hombre. El mundo se tambaleó. Mi suegra biológica, ¿asesinada? ¿Y mi propia madre, cómplice en un crimen? La revelación me dejó sin aliento. Corrí al Serrallo esa misma noche. Sola, bajo la lluvia torrencial que convertía las calles empedradas en ríos furiosos. Golpeé la puerta de mi madre hasta que abrió. Empapada y jadeante. «Dime la verdad», exigí, irrumpiendo en la sala iluminada por una lámpara de gas. Ella se sentó en su sillón de terciopelo raído, sirviéndose un coñac con manos temblorosas. «Sí. Lo supe. Y lo hice por nosotras. Lorena». Aquel alfa era influyente si salía a la luz. Nos habrían arrastrado a todas al abismo. Adoptar a Gabriela fue mi penitencia.
Mi forma de redimirme. Sus ojos. Por primera vez. Mostraban no frialdad, sino un abismo de culpa. Pero el miedo me consumió. Te casé con ella para atar cabos sueltos. Para que el secreto muriera con una unión respetable. Lloré entonces. No por rabia, sino por la tragedia de una familia envenenada por secretos. Eres una cobarde, mamá. Pero también una mujer rota por esta tierra que nos obliga a elegir entre lealtad y verdad. La abracé por última vez, sintiendo sus huesos frágiles bajo la piel. Y salí a la noche, donde la lluvia lavaba mis lágrimas. Al volver a casa, Gabriela me esperaba despierta, con una infusión de hierbas en las manos. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntas, dijo. Y en sus brazos encontré no solo consuelo, sino la certeza de que nuestro amor era más fuerte que cualquier sombra. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El embarazo de Gabriela avanzaba. Su vientre una promesa redonda bajo los vestidos de lana tejida a mano. Paseábamos por la playa de la Sabinosa, recogiendo conchas que brillaban como estrellas caídas. Hablando de nombres, para un niño. Joan. Como el poeta catalán, para una niña. Meritxell. Diosa de los Pirineos. Pero el alto trago llegó inesperado. Como un mistral en pleno verano. Una mañana, al revisar el correo, encontré una carta de la familia del alfa asesino, ahora ancianos. Arrepentidos. Ofrecían una confesión pública. A cambio de perdón. Gabriela, al leerla, se derrumbó. Si sale a la luz, nuestro hijo nacerá bajo una maldición. Los chismes de Tarragona nos devorarán. La decisión fue la más difícil de mi vida. Perdonar y exponernos al escándalo. ¿O enterrar el pasado para proteger a nuestra familia naciente? Discutimos noches enteras. Con el mar de fondo rugiendo consejos mudos. Gabriela, con su sabiduría omega, propuso humanidad. Lorena. No venganza. Que el perdón sea nuestro legado. Escribí la respuesta, aceptamos. Pero con condiciones, una donación anónima a un refugio para omegas en Tarragona. Y un juramento de silencio sobre detalles que herirían inocentes. Mi madre, al enterarse, envió una nota, orgullosa de ti. Hija. Al fin. Libre. El parto llegó en una noche de luna llena. En el hospital de San Pau. Con vistas a las luces titilantes de la ciudad. Gabriela gritó. Sudó. Maldijo en catalán antiguo. Pero yo estuve allí. Sosteniendo su mano. Susurrando, eres mi alfa ahora. Nuestro hijo. Un niño de ojos verdes como los de su madre. Lloró por primera vez al amanecer. Un llanto que ahuyentó las sombras. Lo llamamos Llorenç. Luz en la oscuridad. Pero la paz traía sus propias tormentas. Mi madre, aislada en su casa del Serrallo, empezó a decaer. Llamadas nocturnas de la cuidadora, se niega a comer. Doña Lorena. Habla de fantasmas. Gabriela. Con Llorenç en brazos. Insistió B. El perdón no es solo para los vivos. La visité entonces. En una tarde de invierno donde el viento del norte helaba las ventanas. Ella yacía en la cama. Frágil como una hoja de olivo. He sido un monstruo. Confesó. Tomando mi mano. Pero te quiero. Hija.
Y a Gabriela. Dile que la veo como a la hija que siempre quise. Lágrimas surcaron su rostro surcado de arrugas. La abracé. Y en ese momento, el ciclo se rompió, no con rabia, sino con compasión humana. Los años siguientes en Tarragona fueron un tapiz tejido con hilos de resiliencia y ternura. Llorens creció correteando por las playas de Placha Llarga, con sus rizos castaños revueltos por el viento y una risa que sonaba a olas rompiendo. Gabriela y yo, ahora inseparables, convertimos nuestro piso en un refugio, paredes pintadas de azul mediterráneo, estanterías repletas de poesía de Espriu y novelas de Mercè Rodoreda, y un jardín en el balcón donde plantamos romero y lavanda. Símbolos de lealtad y memoria. Mi despacho prosperaba, defendiendo causas que antes temía, divorcios de omegas oprimidas, demandas por discriminación en las fiestas patronales donde las tradiciones aún segregaban. Gabriela, liberada de sus cadenas, publicó su primer libro, Sombras de Lamposta, una colección de relatos sobre mujeres omega en la Cataluña rural, inspirados en su vida. El lanzamiento fue en la librería del centro, con cava espumoso y aplausos de un público diverso, amigas del grupo LGBTQ, antiguas clientas del bufete, incluso vecinos curiosos que habían cambiado sus chismes por respeto. La vi allí, bajo los focos, leyendo un pasaje sobre un amor forjado en traiciones. Su voz un río sereno. Y supe que el llanto que una vez me había conquistado ahora era un himno de victoria. Sin embargo, las heridas no cicatrizan del todo. Mi madre falleció un año después. En primavera, cuando los almendros del Eixample florecían en rosa pálido. Su testamento fue una sorpresa, dejó la casa del Serrallo a Gabriela, con una nota, para la hija que merecí. Vendimos la propiedad y donamos los fondos a ese refugio para omegas. Un gesto que transformó su legado de control en uno de libertad. En el funeral, bajo la lluvia fina que bendecía el cementerio de Mercè, Llorens dejó una concha en su tumba, murmurando perdón. Abuela. Gabriela y yo nos miramos. Lágrimas mezcladas con sonrisas, sabiendo que el perdón no borra el dolor, pero lo ilumina. La vida nos trajo más giros. Llorens, con 5 años, mostró signos tempranos de ser omega, sensible a las emociones como su madre, soñando con historias que contaba al amanecer. Lo criamos sin etiquetas, enseñándole que el mundo de alfas y omegas era un constructo frágil, como las murallas romanas erosionadas por el tiempo. En las noches de verano, nos sentábamos en la terraza, con el mar susurrando abajo, y le contábamos cuentos de heroínas catalanas, la reina Petronila, que desafió reyes por amor, o la moderna, una omega poeta que conquistó Barcelona con versos prohibidos. Un conflicto final surgió cuando el antiguo alfa, hijo del asesino de la madre de Gabriela, contactó desde Madrid. Ahora un político arrepentido. Buscaba reconciliación pública para su campaña. Un escándalo revivido beneficiaría a nadie. Escribió. Pero Gabriela, fortalecida, decidió lo contrario. Es hora de verdad, dijo, organizando una conferencia en el Teatro Metrópolis de Tarragona. Allí, ante micrófonos y cámaras, contó su historia, el asesinato silenciado, la adopción como tapadera, nuestro matrimonio forzado. No con amargura, sino con humanidad. Extendiendo la mano al hombre, perdono. No por ti, sino por nosotras. El país entero habló de ello, fue un catalizador para leyes nuevas sobre derechos omegas. Y Tarragona, nuestra amada trampa,
Se convirtió en símbolo de cambio. Hoy. A los 35. Miro a Gabriela mientras duerme. Con Llorens acurrucado a su lado. Y siento un amor que trasciende las palabras. Intenté mantenerme fría. Como el granito de nuestras costas. Pero su llanto me derritió. Revelando que el verdadero drama no era la traición. Sino la redención posible en el abrazo humano. En esta ciudad de secretos y soles. Hemos forjado un hogar donde el amor no es obligación. Sino elección diaria. Y aunque las olas sigan rugiendo. Sabemos que juntas. Somos inquebrantables. El viento salado de Tarragona me acaricia ahora como un amante fiel. Recordándome que las historias. Como el mar. No terminan, solo se transforman. Y la nuestra. Nacida de lágrimas y traiciones. Florece en luz.